jefe del curso de Clínica Quirúrgica 1 y también soy traumatólogo ortopedista. Vamos el día de hoy a trabajar acerca de lo que es enfermedades congénitas del aparato locomotor y también lo que es ortopedismo. Entonces, las competencias que ustedes tienen que tener es: define e identifica las malformaciones congénitas, usa adecuadamente los exámenes auxiliares, conoce y diagnostica la patología y refiere oportunamente. Así, por favor. Sobre los objetivos, son tres principalmente. Primero es conocer e identificar. El siguiente es realizar examen físico preciso con adecuada destreza en estas patologías y promocionar y prevenir la detección temprana de dichas patologías, así como el seguimiento. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la motivación? Precisamente porque ustedes, cuando sean médicos serum y van a estar en la periferia, es muy probable de que ustedes van a atender partos y muchos de esos pacientes no han podido ir a hacerse controles ni tampoco ecografías morfológicas, de tal forma que no saben cómo va a salir en realidad ese recién nacido. Entonces ustedes van a ser los primeros receptores y es muy importante que ustedes puedan reconocer esta patología congénita. Bueno, en general la frecuencia es del 6% en recién nacidos vivos. Vamos a tener esta clasificación que lo divide en mecanismo patogénico y según la gravedad. Según el mecanismo patogénico, puede ser una malformación de defecto morfológico de un órgano, por ejemplo, en algunos casos que se da atresia esofágica o en el caso de aquella que es por una malformación. La disrupción es una anormalidad estructural secundaria a una interferencia por factores externos. Por ejemplo, el síndrome de bandas amnióticas o amputación por vías amnióticas, que es el síndrome que vamos a revisar. De deformación es una alteración de la forma o de la parte del órgano, en este caso el pie equinovaro o piebot, que también más adelante vamos a hablar, y la displasia, que es la organización anormal o menor de las células en un tejido, por ejemplo. En este caso, bueno, displasia renal, también hay displasia del desarrollo de la cadera. Según la gravedad puede haber anomalías menores, entre comillas menores, ¿no? En realidad no es menor, pero nos habla en cuanto a lo que es capacidad y discapacidad, ¿no? Y cómo va con la expectativa de vida. Y las anomalías mayores son alteraciones que generalmente son múltiples y hacen que exista una discapacidad grave o severa en el paciente, ¿no? Entonces, el defecto morfogénico va a tener formación tisular, displasia y malformaciones, si hay fuerzas mecánicas va a haber deformación y ruptura por continuidad cuando hay disrupción. La siguiente, por favor. Gracias. Epidemiológicamente, en extremidades aparecen 89.4 de recién nacidos de 10.000, la cadera inestable 41.8 de 10.000 recién nacidos vivos, las patologías en los pies 22 de 10.000 y la polidactilia 9.7. La polidactilia es la enfermedad congénita más frecuente que nosotros podemos ver en recién nacidos. Entonces, morfológicamente vamos a recordar un poquito de embriología, donde va a tener la morfogénesis de los miembros en la 5ª y 8ª semana de gestación. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber la estructura de los miembros, la mayor parte se va a dar durante este periodo. Vamos a ver que el comienzo, por ejemplo, el miembro superior empieza a ser visible al día 24 de gestación y el miembro inferior en torno al día 28. Y los rayos digitales empiezan en el día 38 de la mano y 47 en los pies, ¿no? Entonces, si digamos en el día 38 no ha habido la separación de los rayos digitales, nosotros vamos a pensar que hay una sindactilia y por precisamente una alteración por estos días. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos cómo empieza un esbozo, ¿no? Entonces vamos a ver la cresta ectodérmica y vamos a ver cómo va funcionando esta parte, ¿no? Poco a poco tiene membranas, ¿no? Tiene una membrana y poco a poco se va a ir separando y de lo que está en forma dorsal va a ir a zona anterior o ventral. La siguiente, por favor. Entonces, siguen tres ejes: el eje próximo-distal, que se rige en el crecimiento de longitud, el eje antero-posterior, que se da en el plano frontal y constituye lo que es el eje cráneo-caudal, y un borde postaxial que es cubital y peroneo,
y el eje dorso-ventral, que se define con una cara de extensión dorsal y una cara de flexión ventral, ¿no? Entonces, poco a poco se va de lo que está ese esbozo, va girando y va yendo esos ejes. Entonces, embriológicamente vemos lo que les comentaba, ¿no? Sobre todo a nivel de las manos, como hay esbozo, después van a ver los rayos digitales y poco a poco se van a ir separando. Miembro superior gira de manera que de cara ventral y se hace craneal, la cara ventral del miembro inferior se hace caudal y al mismo tiempo se desarrollan estos pliegues. ¿Cuáles son los pliegues? De flexión de codos y también de rodillas. Por favor. Entonces, hay múltiples causas para las malformaciones. Pueden ser causas genéticas, hereditarias. Por ejemplo, en el caso del pivot, si un padre o la mamá tiene el antecedente de pivot, hay más asociación que también su hijo lo tenga. Causas intrauterinas, como hablamos del síndrome de las bandas amnióticas o oligohidramios, por ejemplo, que es un factor de riesgo para displasia de cadera. Efecto de sustancias tóxicas o medicamentos, hablemos por ejemplo de la talidomida, que era un medicamento que no se conocía hasta hace unos 20 años su potencial teratogénico, y vemos, bueno, un congresista que nosotros tenemos, el señor Galarreta, que no tiene manos, ¿no? Precisamente no tiene manos ni extremidades, precisamente porque su mamá le recetaron talidomida, pero no sabían que tenía este efecto adverso. Causas vasculares, también con una disminución del riego sanguíneo, y en algunos casos de los pacientes de las mamás que tienen gemelos o mellizos, inclusive algunos crecen más, como ustedes saben que llevan ginecología, y presionan extremidades, ¿no? Causa intrauterina con causa vascular, porque también disminuye el riego de cierta parte de alguna extremidad. Entonces, para la clasificación de miembro superior tenemos la clasificación de Swanson. Entonces vemos defectos en formación zonal, defectos transversales, longitudinales. De diferenciación tenemos la sinostosis, las luxaciones de cabeza radial, el sinfalangismo, sindactilia, contracturas, las duplicaciones, por ejemplo, hiperfalangismo, polidactilia, mano especular, el crecimiento excesivo que puede darse en un miembro, o la macrodactilia, enanismo local, y bridas amnióticas, ¿no? Entonces vamos a englobar todo esto. Por favor. Entonces, terminológicamente vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es la melia? La ausencia de la extremidad. La hemimelia, ausencia parcial de la extremidad. Aqueida, la ausencia de mano. Apodia, la ausencia del pie. Aquí también vamos a ver la dactilia completa, donde no vamos a ver ninguno de los dedos, y la falangia completa, donde hay ausencia de uno de más falanges. Siguiente, por favor. Focomelia local, o sea, la mano o el pie aparece de la zona axial. Focomelia proximal, falta el brazo. Focomelia distal, falta el antebrazo a la pierna. Sindactilia, fusión de dedos. Polidactilia, multiplicidad de dedos. No necesariamente tiene que ser todo el dedo que exista, puede existir como un apéndice, o puede crecer un dedo o dos, y ya le denominamos polidactilia. Mano hundida, cuando hay falta de los dedos centrales. En este caso, por ejemplo, hay ausencia a veces de metacarpianos, es el tercero o cuarto dedo, y se ve en esa forma. El síndrome de banda amniótica o síndrome del anillo constrictor. Recuerdo de que este paciente, cuando yo estaba haciendo todavía el internado allá en el hospital Honorio Delgado, me acuerdo de que nació, recién nacido, y lo recibió una compañera. Entonces, cuando lo recibió, pues obviamente se asombró, porque nunca antes había visto un caso similar. A nosotros, ella estaba, digamos, en gineco, yo estaba rotando en neonatología, fuimos con el neonatólogo, y con el neonatólogo pues vimos efectivamente que tenía esta patología, y es el síndrome del anillo de banda constrictora, donde uno de los anillos realizó la amputación del pie, y vemos que este esbozo necrótico es el pie, y esto que parece quemadura en realidad son las bridas, son los surcos que ocasionan por las bridas que existen. Y había una rodilla flexa. ¿Por qué? Porque como una motilidad limitada, no podía extender ni retroceder la extremidad el paciente. Entonces parecía quemadura, pero no era. La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué se debe? Precisamente la característica fundamental es la presencia de una brida o un surco, que es lo que hemos visto. Aparecen fetos que tienen anexos normales, poco frecuentes recién nacidos vivos,
es el 1% de la causa de muerte. Y la brida, vamos a ver que la brida dentro de la enfermedad es poco frecuente y se forma por un tejido conjuntivo denso que recubre y puede aparecer en cualquier región del recién nacido. Lo que sí vamos a ver es el surco. El surco es el segundo signo patognomónico más frecuente que la brida, y aparece como una depresión cutánea, ¿no? Lo que hemos visto es rojizo, y ahí nosotros vamos a tener el surco. La siguiente, por favor. Entonces, vemos aquí como no solamente puede ser una parte del pie, la mano, también puede ser en falanges, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo ha evitado el desarrollo también esa tricción, no hay buena vascularidad y precisamente hay estas deformidades a nivel del pie y a nivel de la mano. Ese es de otro paciente, no es del que hemos visto. La siguiente, por favor. Entonces, en general vamos a ver que se detiene la poneurosis, llega hasta el hueso, inclusive puede buscar o realizar la amputación, en algunos casos la pseudoartrosis. ¿Qué es la pseudoartrosis? El defecto para poder existir una consolidación. Vemos que la amputación es muy frecuente, generalmente es transversal. La anterior, perdón, es proximal, y las amputaciones proximales son las más frecuentes. Otras manifestaciones, o sea, no significa, en este caso el recién nacido que vimos no tenía otra alteración, solamente era banda amniótica, pero puede ir acompañada con piezambo, sindactilia, labio leporino, entre otras patologías, en algunos casos, no siempre. Vemos la mano zamba. La mano zamba radial es el efecto más congénito más frecuente del antebrazo, y de la mano es la polidactilia, ¿no? Entonces, puede haber dos formas: la forma esporádica, o sea que no tiene ningún factor de riesgo y entra, y la que es una forma genética que se asocia precisamente a un componente ya familiar, ¿no? Vemos cómo hay esta disrupción y precisamente hay esta patología y esta situación de la mano, de la muñeca, precisamente por una alteración a nivel del radio. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver esta hipoplasia radial, que esto es el radio que debería ser, pero vamos a verlo hipoplásico, tal vez tercio distal, tercio medio, tal vez por completo. Entre menos radio tenga, el paciente va a hacer más esta desviación interna, ¿no? Externa, como podemos ver, porque no va a tener el radio donde se va a apoyar. Entonces, el cúbito va a aparecer aparentemente acortado, engrosado, incurvado. La mano va a tener una actitud radial a medida que se va a agravar el defecto. O sea, va a tener inclusive esta forma como de C de casa. La ausencia del pulgar se acompaña en algunos casos con aplasias musculares y de la epinesia ternar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe iniciarse entre el año y 3 años de vida. Ahora, supongamos si ustedes reciben a un paciente en un parto que tiene esta mano zamba, no significa que van a esperar el año para referirlo. Ya desde que ustedes lo ven, tienen que referirse. A veces los padres dicen, no, pero si todavía van a tratar al año cuando sea más grande. No, señor, lo tengo que referir. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado también que va a ser, se va a ver un componente. Podemos colocarle férulas, yesos, de acuerdo a lo que podamos, como ya especialistas, dar al paciente, ¿no? Lo importante es que lo determinen y lo puedan referir. Tampoco van a hacer maniobras, o sea, cuando lo ven, a veces hemos visto casos de médicos que tratan de hacer maniobras y fracturan el cúbito. Entonces, no se trata de que es una luxación ni nada de eso, es esta patología. Por eso es importante que ustedes reconozcan. No la van a tratar quirúrgicamente tal vez ustedes cuando ya sean médicos generales, pero ya el reconocerlo es un logro bastante bueno. Entonces vamos a ver de que puede haber una corrección pasiva con yesos sucesivos, otro por ejemplo centrada en la mano sobre el cúbito, y otras transposiciones tendinosas, reconstrucción del pulgar también se puede realizar. En lo de la mano, lo que les decía, en general es de 11 a 22 de 10.000 recién nacidos vivos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es un cuadro resumen acerca de las patologías. Y vemos, por ejemplo, la sindactilia, que es la sindactilia, no, polidactilia. No, este se ha ido para allá. Lo voy a cambiar, lo voy
disculpen, ya el título es el que se ha movido. Son las indactiles. No, está bien. No son los polidactiles. Sí, está bien. Está un poco, ¿no? Pero sí es correcto. La sindactilia se llama la fusión entre los dedos, como podemos ver, y es un defecto de diferenciación, donde va a haber fusión de ambos dedos. En el caso de las polidactilias, como les comenté al comienzo de la clase, es una de las enfermedades más frecuentes y se localizan o preaxiales. ¿Qué llamamos preaxial? Llamamos al borde radial, y posaxiales al borde cubital, que tienen diferentes formas de presentación. La braquisindactilia, bueno, es un defecto de formación, es transversal y afecta generalmente al índice, al medio y al anular. Las deficiencias centrales, vamos a ver la mano hendida, que ya la vimos, donde tiene una forma de V. Precisamente puede haber sindactilia, fusión del anular, meñique o del pulgar o del índice, ¿no? Tiene más o menos esta forma. La oligodactilia es menos frecuente que la polidactilia y se da con hipoplasias preaxiales, pueden formar defectos del eje radial y se presentan como una hipoplasia aislada. Las hiperfalangias, donde vamos a ver aumento en lo que es precisamente donde vamos a ver precisamente que va a haber una falange media supernumeraria, oscila entre una forma de una cuña aparentemente rudimentaria, y el tratamiento depende acerca de lo que es la lesión o el grado que se va a encontrar. Las braquifalangias también vamos a asociar a inclinaciones laterales de los dedos que van acompañados a veces de clinodactilias. Entonces vamos a ver la diferencia entre una campodactilia y una clinodactilia, donde la campodactilia es la contractura en flexión irreductible de esta articulación. Esta es la campodactilia, mientras que la clinodactilia es una dislocación del plano que se puede ubicar en varios dedos, generalmente es en el quinto, y se asocia en algunos casos a algunos síndromes. Por ejemplo, en el síndrome de Down aparece desde el 35 al 80% de las personas, pero también puede ir en algunas personas que no tienen esta patología. En cuanto al, revisando, obviamente, nosotros vemos, por ejemplo, el manual de malformaciones congénitas del miembro superior basado en estudios cadavéricos. ¿Qué viene esto para citarlos a ustedes, ¿no? Por ejemplo, las conclusiones de este estudio hablan que las malformaciones congénitas del miembro superior son relativamente frecuentes en recién nacidos y en fetos. O sea, ¿qué tenemos que recordar? Ya sea que somos traumatólogos o que son ginecólogos o son tal vez de otra. Entonces, es posible de que algunas pérdidas que tengan, abortos u otras patologías que no han terminado de culminar el embarazo, van a tener precisamente algunas malformaciones o enfermedades congénitas, ¿no? Precisamente, y por eso no llegan a su culminación. Vemos, por ejemplo, el estudio dice que es un reto aprender que los profesionales de la salud entiendan el abordaje de fenómenos precisamente de esta clase, ¿no? La diferenciación de las malformaciones congénitas del miembro superior se debe sospechar precisamente en los profesionales de salud, ¿no? En este estudio han evaluado bastantes fetos, pero como dicen, ¿no? Y recién nacidos que han fallecido, y se han visto de que realmente, como ve acá, por ejemplo, una mano samba radial, que muchas de sus causas de fallecimiento han sido las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ver el médico y los padres si va a ver, si no va a ver, si tiene predisposición, haciendo una ecografía morfológica? Entonces, esa ecografía morfológica hace saber de que si realmente ha tenido algún defecto congénito intraútero o a lo que va a verse después, ¿no? La bibliografía, y vamos a la siguiente. Vamos con el siguiente tema, que es ortopedia infantil. Entonces vamos a hablar de tres patologías el día de hoy, que es enfermedad
enfermedad de Osgood-Schlatter, enfermedad de Bechamel-Pertes y deslizamiento superficial. Por favor. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Esta enfermedad es típica de la infancia, es una apofisitis, que significa una inflamación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede precisamente que hay una inflamación en esta zona donde hay cartílago de crecimiento. Como ustedes saben, más o menos hasta un año después que las niñas menstruan pueden crecer, generalmente van a tener todavía cartílago de crecimiento, y en los varones algunas teorías dicen de que puede ser hasta los 17 años y otros dicen más frecuentemente hasta los 16 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En este nivel hay dolor, inflamación y el paciente se queja de rodillas, aunque sea un niño. Entonces va a haber una tracción, va a haber una inflamación y en algunos casos va a haber una disrupción y una fractura osteocondral, pero no es aguda, es algo crónico. O sea, la historia de la enfermedad se trata de un varón de entre 8 años hasta 10 años generalmente, porque es más el sexo masculino, que se queja de las rodillas y cuando hace deporte le duelen más las rodillas. Y a veces los padres no le creen, ni tampoco los profesores, ni su director, ni nadie, porque piensan de que si es niño, ¿cómo va a tener artrosis? Porque tenemos a veces la mente preconcebida que solamente las personas adultas mayores se pueden quejar de las rodillas, pero no es así, no es necesaria una contusión para que a uno le pueda doler la rodilla, ¿no? La siguiente, por favor. Y como les decía, el 50% es bilateral, 9 a 14 años, más en sexo masculino y de 8 a 13 años en el sexo femenino, pero no es muy frecuente. Paciente siente tanto dolor, en algunos casos hay una ruptura del tendón, el patelar, y puede haber un ascenso de la rótula. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuál es la predisposición de estos pacientes? El aumento de la oblicuidad, que significa que el tendón va a estar un poquito alargado y el cuádriceps va a estar más contracturado, ¿no? Más tenso y va a cortar precisamente los isquiotibiales. En algunos pacientes va a haber genovalgo y la rotación interna femoral y tibial va a ser excesiva. Por favor. Anterior. Entonces, la clínica es el dolor sordo intermitente y vamos a ver esta protuberancia. No siempre vamos a ver la protuberancia, a veces al comienzo solamente va a ser el dolor. Y cuando uno le aprieta, el paciente le pregunta, ¿te duele? Va a decir, no, no me duele. Entonces, ¿cuándo te duele? Cuando hago actividad. O me ha dolido ayer, hoy día en la mañana también, pero ya se me fue pasando el dolor. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo sabemos si alguien ha tenido Osgood-Schlatter? Entonces, ustedes mismos, a ver, toquen esta parte, la tuberosidad anterior de la tibia. Si la notan prominente, de niños han tenido Osgood-Schlatter y nadie les hizo caso. Pero si la tienen plana, es normal. Si notan como un bultito, ¿sí? Chiquito, no es necesario grande, eso es Osgood-Schlatter. Entonces, ¿cuál es el problema que dejemos pasar un paciente con esta enfermedad, que es una osteocondropatía o una osteocondritis? Así, primero puede haber arrancamiento. Segundo, va a haber el dolor intermitente. O sea, va a ser un niño de que va a decir, no, mejor no, y se va a alejar de los deportes. No es necesario alejar a un paciente con esta patología de los deportes. Puede hacer deporte, pero tiene que estar controlado, dosificado. Cuando le da el ataque, tiene que descansar por lo menos un mes. Y hacer actividad física sí, pero controlada. O sea, con un documento, en el caso de traumatólogo, que le mandamos a la escuela o al papá, diciéndole que puede hacer educación física, pero tiene que detenerse apenas siente el dolor. Porque si él sigue con el dolor, puede esto fragmentarse más y romper su tendón, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la fragmentación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a ver una tendinitis precisamente y una bursitis infrarrotuliana. Y vemos la patela alta. Entonces, un paciente que tiene Osgood-Schlatter en algún momento puede evolucionar a ser un joven que le duele las rodillas. Sí, puede ser eso. ¿Por qué? Porque ahí está. Porque la rótula normalmente tiene que estar a este nivel. Nosotros la vemos ascendida. A eso le denominamos patela alta o condromalacia. No hay un eje adecuado de la rótula. Entonces, como signos de Schlatter, hay pacientes
que a partir de los 19, 20 años hasta los 31, dice, me duelen las rodillas, me duelen las rodillas. Claro, en ese rato ya no es Slater, pero ya no tiene cartílago de crecimiento. Si ha tenido, ha hecho de que ésta suba. Y si no ha tenido, ha sido un defecto con el cual ya nació y poco a poco se ha ido exacerbando, ya sea porque no ha fortalecido su cuádriceps y no ha ayudado a centralizar esa rótula, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la condromalacia, puede requerir tratamiento quirúrgico o no. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un Slater? Arrancamiento agudo postraumático, osteocondritis disecante, otras artropatías reumáticas, que hay artritis reumatoidea juvenil, sí hay, así es que si a un niño le duelen muchas articulaciones, no solo la rodilla, hay que pedir un factor reumatoideo cuantitativo, antihistamínicos, ANA-ANCA, descartar si no tiene artropatía reumática. Si no tiene nada de esto y sobre todo el dolores en rodillas, podemos sospechar esto. Dolor referido de la cadera. En tal caso, nosotros sabemos de que la columna, la cadera y la rodilla y el tobillo son un eje. Si a un paciente le duele la rodilla, es muy probable que le duele el tobillo y la cadera cuando es de larga data. Entonces tenemos que verificar que lo demás, las demás articulaciones próximas estén bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente se resuelve en 9 meses a 2 años, pero no hay que colocar corticoides. Hay que limitar la actividad deportiva durante 3 meses aproximadamente, quiere decir que no exagere con la educación física. Y en los casos severos podemos colocarle una férula de reposo de 2 a 4 semanas para que desinflame. Las complicaciones, lo que les decía, ¿no? El riesgo de la avulsión, el cierre prematuro de la fisis con un recurvatum, pseudoartrosis de los fragmentos, subluxación rotuliana, que ya hablamos, y condromalacia rotuliana. Enfermedad de Albenbertes. Es una afectación de la cadera y la causa no es muy conocida, pero ¿qué existe? Una interrupción de la irrigación sanguínea, una necrosis, un colapso, luego va a haber un proceso de revascularización ósea y regeneración y en algunos casos la pérdida de la esfericidad. Por favor. ¿Cuáles son los otros nombres? Osteocondritis deformas, costa plana. La sinovitis se da precisamente a un proceso crónico, un incremento de la presión intracapsular, es un niño susceptible, los niños varones de 4 a 9 años de edad generalmente son los que padecen esta patología, baja estatura, edad ósea retardada, edad inguinal, y la teoría vascular refiere de que posiblemente por déficit de lo que es la arteria circunfleja medial es que existe esta patología. Puede haber trastornos de la coagulación, déficit de proteína C y S, elevación de la lipoproteína A, trombofilia y microtraumatismos repetidos, que son cuando, por ejemplo, el paciente hace precisamente traumatismo a repetición en la cabeza femoral y en algunos casos se ven niños hiperactivos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá cuando vamos a examinar a un niño, ¿no? Ya sea pediatría o ya sea traumatología y ortopedia que estamos viendo, es primero tenerle paciencia, segundo no estigmatizarlo. O sea, ya suficiente tiene con que lo estigmatiza su mamá, lo estigmatiza su hermana, lo estigmatiza su profesora, lo estigmatiza su directora, para que nosotros venga al hospital con un dolor o con lo que sea y nosotros también lo estigmaticemos. Entonces, ¿qué es estigmatizar? Estigmatizar es precisamente decir, ¿sabes qué? Este niño es un malcriado, no lo cuidan en la casa, se porta mal, entra al consultorio, me agarra el sello, se pone a llorar, se pone a patalear. O sea, y nosotros ya tenemos esa preconcepción de ese niño. O sea, yo lo hemos preconcebido así, y como yo lo hemos preconcebido así, no lo vamos a examinar bien, no lo vamos a atender como debería, no le vamos a tener paciencia. Entonces, no pasa eso siempre, los que tienen más paciencia son realmente los pediatras, pero es porque saben que no tienen que tener estigmas. Ahora, ¿a qué viene esto, no? El niño con la hiperactividad. ¿Qué sucede? Tal vez alguna vez han visto un niño que está corriendo y de repente se tira a propósito de rodillas en el piso, o se golpea contra el piso, o hace pataletas, o quiere pisar más fuerte, o le dan empujones a la mamá o al papá, o entre sus amigos. Entonces, esta es una alteración protopática, de la sensibilidad protopática. ¿La tienen algunas personas? Sí,
No sé si alguna vez han escuchado, ay, ¿por qué no me abrazas más fuerte? O cuando alguien te abraza demasiado fuerte. Entonces, ¿qué significa que te quiere mucho? No, no significa eso, significa de que necesitas sentir más para poder realmente sentir lo que una persona promedio siente. Eso es la sensibilidad protopática, y lo mismo pasa con los niños hiperactivos y con aquellos que tienen el defecto de esa sensibilidad. Necesitan sentir más para poder realmente sentir. Entonces, este microtraumatismo, ya sea por esta hiperactividad o niños que están mucho tiempo en la cama saltarina, pueden hacer esta patología en algunos casos. Los siguientes, por favor. Clínicamente va a haber ligera claudicación, cadera dolorosas, generalmente se ubica en la ingle, descartamos si no tiene hernia inguinal, y el 4% de los pacientes irradia hacia cara anterior del muslo y de la rodilla y aumenta con la actividad física y disminuye con el reposo. En cuanto a la exploración física, es una cojera antiálgica, disminuye la fase de apoyo, hay una claudicación o marcha de Trendelenburg, pero es una cojera de Trendelenburg distinta a la marcha de Trendelenburg en luxación congénita de cadera, donde nosotros vamos a ver este desbalance que va a ser por luxación, a diferencia del Eckerberg-Perthes, que va a ser una claudicación. Hay inhibición, refleja de los músculos abductores y atrofia del cuádriceps. Entonces, vamos a ver también cuáles son los signos de cadera en riesgo. Siguiente, por favor. Si nosotros tomamos una radiografía, vamos a tener que ver signos muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, el signo de la ceja que tenemos acá, la fractura subcondral que también se ve, el signo en semiluna, que es el signo de Cafi. Va a haber un aumento de la densidad a nivel de lo que es la cabeza femoral y el acetábulo, y un ensanchamiento del cuello femoral. La siguiente, por favor. Si nosotros vamos a ver también, por ejemplo, aquí, ¿no?, el signo de Cage, donde va a verse la porción lateral de lo que es la cadera, y horizontalización de la fisis. ¿Qué significa? La fisis debería estar oblicua y la vemos horizontal, ¿no? Horizontal. Por eso se le dice coxa plana. Entonces, puede haber, por ejemplo, la clasificación de Henry, donde poco a poco vamos a ver cómo hay el ensanchamiento del cuello. Y acá vamos a también ver cómo hay esta condrólisis y esta muerte a nivel de lo que es la cabeza femoral. Entonces, podemos tomar una ecografía, podemos ver un poco de derrame articular y el diagnóstico diferencial, lo que les decía, ¿no? Niños con claudicación dolorosa por otras patologías, sinovitis transitoria, procesos inflamatorios o tumorales, displasia de Meyer, hipotiroidismo. O sea, podemos ver en esos casos sí, pero no van a tener la radiografía como nosotros lo hemos visto. La siguiente, por favor. Puede haber también la clasificación de Stolberg, ya es la más conocida, donde vemos que el grado 1 va a haber, el grado 1 y grado 2 va a tener congruencia esférica. Cabeza femoral normal, aparentemente, y cabeza esférica, pero grande, a esto se le denomina coxa magna. Congruencia no esférica, vamos a ver Stolberg 3, donde la cabeza va a estar ovalada y congruente con el acetábulo, y aquí en la 4 va a estar aplanada, pero todavía se adapta al acetábulo. Sin embargo, en la 5 es una incongruencia no esférica. Aquí ya va a estar no adaptada al acetábulo y precisamente el paciente no va a caminar con tanta facilidad, ¿no? Entonces, en la evolución, esta evolución puede ser favorable, no esférica, pero sí hace leve, pero la Stolberg 5 no es una evolución adecuada, hay una artrosis. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, de acuerdo a cómo vaya el paciente, nosotros vamos a darle el enfoque. Si es los primeros grados o leves, posiblemente un tratamiento ortésico, tratamiento sintomático y reposo. Pero si es grave, va a ser tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. La última es epifisiólisis de cabeza femoral. La siguiente, por favor. ¿Y qué es la epifisiólisis? Precisamente es un deslizamiento o un desplazamiento que se da y se asocia a múltiples complicaciones. Se da generalmente en la etapa puberal. Vemos el cartílago de crecimiento y cómo va a haber este desplazamiento. Predomina
femenina, otra vez sexo masculino, 3 veces más frecuente, 13.5 años de edad es la media, y el sexo femenino 12 años y generalmente se da antes de la menarquia, porque necesitamos cartílago de crecimiento para que suceda esta patología. ¿Cuál es la patogenia, no? ¿Se acuerdan de la radiografía de hace un momento, no? El problema era la cabeza femoral, pero aquí miren cómo se ha deslizado, ¿no? Lo vemos totalmente congruente. ¿Qué es lo que sucede? Hay una epífisis proximal femoral y se desplaza progresivamente hacia abajo y hacia adentro, hacia atrás, en relación a esta metáfisis. En realidad no es la cabeza femoral la que se desplaza, sino se va desplazando toda esta parte. Entonces, el resto del fémur se desplaza en dirección proximal, ventral y lateral, y por eso tiene esta forma. Por favor. Entonces, la causa no es muy conocida, pero hablan acerca de factores mecánicos, por ejemplo, constitución física, obesidad, retroversión, verticalización del cartílago, en factores hormonales, por ejemplo, las gonadotropinas, que nos ayuda a ver por qué no ha habido esta adecuada resistencia también de la fisis, y los factores constitucionales, donde vemos trastornos endocrinos y osteodistróficos. La siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a ver en esta imagen la maniobra de Howard, que precisamente va a despertar el dolor, ¿no? Va a ser de rotación, es una flexión pasiva más rotación, y el paciente va a sentir un dolor severo. Esa es precisamente la maniobra que nos va a decir en estos niños que posiblemente tienen esta patología, ¿no? Pero no es patognomónico, pero nos ayuda. En las clasificaciones vemos las crónicas, o sea que es más de 3 semanas, el paciente continúa caminando pero le duele y está en posición antálgica. La epifisiólisis aguda, donde es menos de 3 semanas y el paciente puede decir de que ha habido un traumatismo o no, y por eso hay este desplazamiento epifisial. Y la aguda sobre crónica, que ha sido más de 3 semanas, pero de nuevo ha vuelto con el dolor más severo. Si fuese estable, o sea que significa que no hay mucho desplazamiento y el riesgo de osteonecrosis es casi nulo. Y tienen que, el tratamiento, por ejemplo, es reposo y analgésicos en tratamiento ortésico. Pero si es inestable, generalmente no les va a permitir la marcha, ni siquiera con muletas, y hay elevado riesgo de osteonecrosis. O necrosis vascular aséptica. El diagnóstico por imagen, vamos a ver el desplazamiento, el ensanchamiento y el desplazamiento, y el signo de Klein, que vamos a ver una línea recta que se va a prolongar, y vamos a ver que va a haber el desplazamiento, ¿no? Y la doble intensidad precisamente radiográfica. Vemos, por ejemplo, en el ángulo de Sadler como está leve, menos de 30 grados, moderado, ya más de 30, 60, y grave, 60 a 90 grados. Diagnóstico diferencial: descartar artritis reumatoidea, procesos traumáticos, tumores, metabólicos, y el diagnóstico no solamente va a completarse con la radiografía, sino se va a buscar algunas otras causas que puedan haber desencadenado, trastorno endocrino, insuficiencia renal, algún proceso sistémico. Lo que les decía, ¿no? El pronóstico es malo cuando hay una epifisiólisis inestable y es bueno cuando está estable. La temida es la osteonecrosis y la condrólisis, ¿no? Porque si se muere la cadera, en algún momento el paciente ya tiene artrosis, posiblemente va a necesitar una prótesis ya desde joven. Otros factores que son de pronóstico desfavorable: sobrepeso, sexo femenino y edades extremas, ¿no? Muy pequeño o muy grande, porque ya se ve que la alteración ya va a ser irreversible. Entonces, el objetivo del tratamiento es evitar este desplazamiento que sea mayor, y el principio del tratamiento va a ser la estabilización y una epifisiodisis, que puede ser temporal, ¿no? Con el fin de prevenir mayor deformidad en la cadera. Entonces, tenemos, va a haber métodos ortopédicos de inmovilización. La cirugía solamente para que sigamos evitando este desplazamiento. Confirmado el diagnóstico del paciente, tenemos que ingresarlo, lo evaluamos, tratamos el dolor. En algunos casos vamos a operar también si se necesita. Entonces, en el caso de ustedes, diagnostican un paciente, le toman la radiografía y lo refieren si estuviesen en el centro de salud. Si están en posta, le dan antiinflamatorios y igual lo tienen que referir. Si tuviese fiebre,
y tiene todos estos síntomas, más difícil que sea una fisiólisis, posiblemente es una artritis séptica o un proceso inflamatorio que se llama artritis reactiva. Bueno, es la bibliografía, porque también para que sería todo. Si hubiese alguna pregunta acerca de los temas que hemos revisado, podrían hacerla. Bueno, antes, en tal caso que me olvide, para decirles de que a los niños siempre hay que revisarlo en compañía de su mamá o papá o de ambos mejor y descubierto. O sea, dejarle la ropa interior, nosotros no vamos a ver, si la necesitamos la sacamos, si no, no, pero siempre en compañía de padres. Y si son varones, en compañía de la técnica o el técnico de enfermería. Sí, ha habido problemas desde el punto de vista legal, no lo digo por ustedes como estudiantes, sino ustedes saben de que en nuestros tiempos el médico ya tiene que ir más centrado para hacer algunas cosas con pie de plomo y puede tener buena intención en muchas cosas, pero desgraciadamente todas las demás personas no son a veces bien intencionadas, así es que sobre todo hay que tener esa precaución cuando observamos niños. Nunca cuidar a un niño. A veces las madres tienen esa mala costumbre de decir, ¿saben qué? Le voy a tomar la radiografía a mi hijito y se lo dejo a este. Entonces, ustedes dicen, no señora, tiene que llevar a los niños, pero no tengo familiares o está lejos. En tal caso, le voy a decir a su enfermera que le acompañe o al técnico de enfermería. ¿Ya? No, parece chiste, pero las señoras en mi consultorio se han olvidado niños, se han olvidado celulares, se han olvidado bebés, se han olvidado ni siquiera me han dicho que se los cuide. Entonces les digo, señora, su bebé, y ahí está su bebé, o ahí está su bebé. Vienen así es que mejor hay que estar atentos a eso. Siempre, antes de examinar a un niño o una niña, tratar de calmarlo, tranquilizarlo, decirle que no vamos a inyectarlo, ni ponerle ninguna aguja, solo lo vamos a examinar, a fin de que no nos tenga miedo como doctores, ¿no? Entonces piense que el hospital es un lugar donde lo vamos a atender a curar y no es un lugar de miedo o de susto donde tiene que asustarse, tener pavor, ¿no? Entonces le damos una zona de